Te da susto, ok. Ajá. Sí. Como un castigo, ¿no? Uno piensa que puede venir un castigo por la ira. Ujú. Estaba leyendo esa parte donde dice, desde el principio, la ira de Dios se ha ido Revelando. revelando, ¿verdad? Y en otra parte dice, cuando Dios los entregó a la gente, ¿verdad? A los hombres, a las mujeres, empezaron a hacer cosas indecentes y cosas. Y después, en pequeño, dice Él. O sea, yo creo que cuando habla de la ira de Dios, es el enemigo haciendo de sus artimañas, como lo está haciendo acá en el mundo, todos los días. Uh-huh. Claro. Entonces, es como cuando piensas en la ira, también yo pienso que es como yo pienso en una explosión, como que Dios ya tuvo suficiente y como que explota, ¿verdad? Se saturó, ¿no? Ahora, Sí. ¿cómo piensa, después de haber, como decías vos, como decía Andrés, ¿verdad? ¿Cómo piensa Pablo acerca de la ira de Dios? Oh, Pablo. La ira de Dios, yo creo para Pablo es como una respuesta justa de Dios en contra del pecado, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero que debemos, o Pablo nos está enseñando, es que Dios juzga la injusticia. Entonces, Romanos 1:18, ¿no? Ahí lleva el mensaje de que Dios, ¿verdad? Está actualmente en contra de toda la injusticia. O sea, que Dios va a destruir por completo la injusticia en un futuro, ¿verdad? Ahora, cualquier de nosotros, cuando digamos, si yo te digo a vos, oye, Charlie, vos sos injusto, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo etiqueten como injusto? Especialmente cuando en el pasaje, ¿no? Como decía Andrés, en los últimos versículos, ¿cómo describe aquí Pablo la injusticia? Dice que es estado de injusticia, dice es fornicación, perversidad, avaricia, maldad, homicidios, contienda, de engaño, injurio, inventores del males, ¿verdad? O sea, que es como que es lo peor, es la lista, ¿verdad? De los peores pecados y peores comportamientos que uno se puede imaginar, ¿verdad? Ujú. En la lista que describe Pablo acá. Entonces, en Romanos 1, del 18 al 32, él ahí enumera un montón de cosas malvadas, ¿verdad? Pero Pablo, y esto es algo interesante, explica que la ira y el juicio de Dios recae sobre aquellos que practican cualquier de estas injusticias. O sea, piensa en eso un poco, ¿verdad? Ujú. Cuando alguno de nosotros comete un acto injusto, o siquiera lo piensa injusto, lo que está diciendo Pablo es, merecemos morir. Entonces, esto significa que todos somos culpables de practicar injusticia y merecemos el juicio de Dios, ¿verdad? La ira de Dios. Ahora, mereciendo el juicio de Dios, ¿por qué? Porque como al principio del capítulo 1 dice, Dios es un Dios perfecto, perfectamente justo, por lo que cualquier cantidad de injusticia es inaceptable para Él. Entonces, imagínense como decíamos ahora de la ira, ¿no? Como un Dios vengativo, como un Dios. Yo creo que muchas veces nosotros, especialmente los cristianos legalistas, piensan mucho en eso, ¿verdad? En ese tiempo los judíos eran los que pensaban eso. Pero aquí pasa algo raro. No sé si ustedes lo notaron. Es tan raro, es como, digamos, el otro día estaba viendo una película, esas películas de cárceles, que un chaval no intenta escaparse de la cárcel, no sé qué. Es como imagínense un director de una prisión que está tan enojado con los prisioneros que envía a su propio hijo a la prisión para decirles cómo escapar y tras de eso después, ¿verdad? Les da la llave a su propia casa para un lugar donde vivir una vez que se escapen. Es así de raro, ¿no?
Obviamente, si está enojado, no va a hacer eso, ¿verdad? Ahora, eso no es lo que normalmente pensamos con la ira, ¿verdad? Entonces, el Evangelio lo que hace es que revela que nuestros conceptos muchas veces de lo que pensamos que la ira de Dios es equivocado, ¿verdad? Entonces, el Evangelio lo que hace es que toma lo que asumimos acerca de la ira y lo pone de cabeza, ¿no? En el versículo 18 nada más es parte de la estrategia de Pablo para explicarnos lo que es el Evangelio. Muchas veces la gente asume que Dios está enojado con los pecadores porque pecan injusto, incluso cuando deberíamos de saberlo mejor. Especialmente dicen que con los cristianos, ¿no? Los cristianos deberíamos de saber lo que deberíamos de hacer y Dios está aún más enojado. Pero en cambio, el Evangelio, si usted se pone a ver, revela a un Dios que ama a las personas, incluso ama a los enemigos, ¿no? Un Dios que endereza a los impíos, un Dios que rescata a las personas de sus adicciones, ¿no? Un Dios que más bien quiere que escapemos del castigo. Y es interesante, a mí me encanta. Yo puedo hacer se puede hacer todo un sermón solo en el primer versículo que estamos viendo, ¿no? Porque ahí ves, apunta dos dimensiones de Romanos 18. Hay dos dimensiones acá. Una es la impiedad, en mi versión, no sé tus versiones lo que dirán, pero mi versión dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es impiedad? ¿Qué significa impiedad? Que no tiene piedad. ¿Verdad? La impiedad, la impiedad es una corrupción de nuestra relación hacia Dios. O sea, es vertical, ¿verdad? Vertical, ¿me pueden ver? Sí, vertical, ¿verdad? Sí. La injusticia es una corrupción horizontal. O sea, es en lugar de ser nosotros amorosos y humildes y sinceros, tendemos a ser egoístas, orgullosos y manipuladores, ¿verdad? Eso es la injusticia. Entonces, la ira de Dios, dice, está en contra de las personas como estas. Y dice la injusticia de los hombres, y ponga atención acá. Dice, ¿quiénes detienen con injusticia la verdad? ¿Qué quiere decir eso? Creen que, dice, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otras versiones dicen que suprimen. ¿Saben lo que es suprimir algo? Quitarlo, ¿no? Sí, es como, no sé si usted ha tal vez Borrarlo. ido a la playa o a una piscina alguna vez y ha agarrado una de esas bolas grandes y ha intentado meterlas debajo del agua y vos estás intentando suprimirla debajo del agua, pero ¿qué pasa con la pelota? La pelota quiere salir del agua, ¿verdad? Siempre, como lucha contra vos, ¿verdad? Entonces, es como eso. Es suprimir, ¿verdad? La verdad. Como privar. ¿Ah? Como privar. Como privar, sí. Y mire el versículo 19. Describe algunas de las cosas que asumimos acerca de por qué Dios se enoja con los pecados. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿y qué fue lo que manifestó? Dice, porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ven ese pasaje? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que no tienen excusa? Pues que ya sabemos. Que ya se conoce. Claro, ya sabemos, entonces no hay ¿Cómo excusa, o sea, conocemos? literalmente. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso para que alguien entienda el evangelio? Porque está yendo en contra aún sabiendo, o sea, conscientemente sabiendo, está yendo en contra con su propia voluntad, como sin importarle
la consecuencia. Ujú. ¿Y cómo sabemos que la gente sabe? Que Que lo, todos. que lo entiende así. No todos entienden lo mismo, o sea, Pero no todos dicen, que aquí- entendemos lo dicen, mismo. dicen que nadie tiene excusa. Dice que el poder de Dios está manifestado en lo que vemos en la naturaleza, en su creación. Ah, Entonces uno no puede negar ujú. su presencia y su Existencia. sí. Ahí está escuchen a la pastora Diana. ¿Verdad? Eso es, ¿verdad? Entonces, no sé, a mí me encanta la apologética. No es que me gusta pelear con la gente, ¿verdad? Pero me gusta defender la fe, ¿verdad? Ujú. Y el otro día estaba leyendo yo y dicen que la ciencia moderna dice, ¿verdad? Nos dice cómo estuvo el comienzo de la creación del universo, ¿no? Entonces dice que no había nada, ¿verdad? Y de repente había algo, una gran explosión. ¿Y cuántos han escuchado del Big Bang y esas cosas, ¿verdad? Entonces, esta explosión, ¿verdad? Tuvo una causa, ¿me entienden? Una causa que existía antes del tiempo, una causa que existía antes de la explosión. No fue que salió de la nada, ¿verdad? Entonces, hay muchos científicos, hasta ateos, que dicen que concluyen que hubo una causa. Ahora, gente desacuerda en lo que es la causa. Mucha gente concluye que la causa es Dios, ¿verdad? Pero, sin embargo, eso solo da como una explicación muy rudimentaria de lo que es Dios. O sea, la gente puede decir que Dios es eterno, Dios es soberano, ¿verdad? Que Dios creó todo, que Dios siempre ha existido, pero eso no dice nada acerca de la moralidad y nada acerca de la salvación, ¿verdad? Ahora, el Evangelio es diferente, porque el Evangelio revela algo diferente. Revela a un Dios que vino a su pueblo en una forma que nadie lo esperaba, ¿verdad? Entonces, la característica más importante de Dios no son reveladas por la creación, sino por Cristo. Y eso es muy importante. Decía un chavalo que cuando estamos hablando de suprimir, este versículo dice, ¿verdad?, que nosotros queremos detener con injusticia la verdad. Dice que eh, lo que Dios, dice que Dios es tan evidente para muchos, ¿verdad?, que nosotros queremos suprimirlo. Entonces dice que sabemos, pero no, pero no lo sabíamos porque no queríamos saberlo. No sé si los confundí, ¿verdad? Sabemos, pero no sabemos porque no queremos saberlo, ¿verdad? Entonces, eso es suprimir la verdad. No querían aceptar la verdad acerca de un Dios glorioso, un Dios poderoso, un Dios que reina sobre todo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos seguir nuestras propias reglas, ¿verdad? Queremos tomar la gloria para nosotros mismos, queremos usar nuestras vidas para dirigir la atención de los demás hacia nosotros mismos, ¿verdad? No hacia Él. Es como, hay un gran teólogo que se llama Brian Regan, y él dice que nos convertimos en gigantescos monstruos yo. Vamos, imagínense un monstruo yo, ¿verdad? Es como el chico que llega, que ya, no sé, ustedes han ido a una fiesta y hay un chico que siempre logra atraer la atención de sí mismo hacia de todos. El centro. El centro. Y si vos no has ido a una fiesta que ves a alguien haciéndolo, seguramente sos vos, ¿verdad? Entonces, no importa lo que ha hecho, ¿verdad? Él siempre ha hecho algo mejor. Vos le contás que vos fuiste a jugar fútbol y le ganaste a Argentina y el hombre le dice ¿verdad? Que más bien no que quedó campeón mundial, ¿verdad? Bueno, cosas así, ¿verdad? Entonces, no importa lo que uno haya hecho, él siempre ha hecho el mejor. El chico de la fiesta que dice, oye, estoy cansado de hablar tanto de mí mismo, que por favor, que alguien más hable de alguien de mí, ¿verdad? Entonces, ese es yo. Ahora, podemos tener mejores modales, tal vez sociales, ojalá, espero todos nosotros, ¿verdad? Que este monstruo yo, pero en nuestro corazón yo creo que todos tenemos algo en común con él. Todos queremos siempre ser el centro de nuestra historia, ¿no? Estableciendo las reglas.
somos el centro del universo, nuestra comodidad es la prioridad, nuestro camino es lo mejor, nuestra voluntad, ¿no? Es suprema. Entonces, adoramos, como dice el 22, ¿verdad? Si vas al 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, adoramos, somos como los astrónomos de hace tiempo, ¿verdad? Que decían que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Que todo gira a nuestro alrededor. Adoramos, ¿verdad? Pero nuestra pregunta principal es cómo poner a Dios en nuestra órbita, ¿verdad? Alrededor de nuestras vidas. Entonces, incluso en oraciones, usted no sé si usted ha estado en una oración donde es Dios, necesito algo, o Dios, esto es lo que quiero, o Dios, arregla esto como yo quiero que vos lo arregles, ¿verdad? O, ¿verdad? Dios, castiga a esa persona que ya me cae mal, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, todo es acerca de nosotros. Pero la verdad más básica, hermano, amigos, la verdad más básica de la creación es que fuimos creados ¿para qué? Para Dios y para su gloria. Él es el que está en el centro, ¿verdad? Del universo. Entonces, eso era mi sermón de hoy, ¿verdad? Los ticos tendemos a hablar mucho, así que pueden callarme cuando quieran, ¿verdad? Pero lo que quiero que hagamos ahora es dividirnos en grupo. Voy a intentar... Bueno, si quieren yo hablo por parte de mi grupo rápidamente en conclusión a lo que se habló. En cuanto a todo, se habló de que siempre uno, el yo, es el que está tratando de ocupar el lugar que le pertenece a Dios de una u otra forma, ya sea queriendo ser el juez de otros, ya sea queriendo ser el más importante, y como tú decías, Tito, al principio, que la oración se enfocaba solamente en uno y en uno solamente y en nadie más, todo para mí, y nada más. Uno mismo siempre va a ser como el mismo impedimento, o sea, como que uno se vuelve ídolo de uno mismo, ¿sí? Uno es el primer ídolo que existe en la vida de uno mismo. Aparte ya de ahí de todo empiezan a entrar otras cosas como lo que es la arrogancia y el orgullo que son parte del yo también y ocupan ese trono, digamos así, ese primer lugar que le corresponde a Dios. Caemos en lo que es ser juez, lo cual no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Y por último, mi hermano también habló de la diferencia del último versículo en la última pregunta, de que es importante tener en cuenta la palabra clave practicar. Practicar es algo que se hace como una disciplina. Entonces aquí Pablo está diciendo que el que practica todas estas cosas, todas estas disciplinas de pecado, entonces merece la muerte, o sea, según la justicia de Dios. Pero entonces el que no las practica, lo que decía mi hermano es que nosotros somos seres que todavía pecamos, pero no quiere decir que seamos practicantes del pecado, ¿verdad? De acuerdo, porque vivimos todavía en este cuerpo que pues todavía tiene esa inclinación hacia el pecado, hacia la carne, ¿no? Claro. Pero esa es la conclusión. La conclusión es que uno como cristiano no le debería costar entender esa verdad, porque primero viene de Dios y segundo es mandato de Dios de que la paga del pecado es muerte, pecado es pecado, sea el que sea, y Él tiene misericordia y Él sabe en las conciencias de cada uno de nosotros quién es el que practica el pecado a conciencia sin importarle las consecuencias y quién realmente peca porque pues es parte de la naturaleza pecaminosa de nosotros por el momento, pero que no lo hace como una práctica, una disciplina. Desconecto. Ahora ¿Sí? sí. Bueno, en el grupo nuestro también estábamos justo hablando del tema este de la idolatría, las diferentes formas de idolatría que pueden ser desde el trabajo a un hobby que tenga uno. Ahora que estamos con todo esto de la tecnología, estar metidos todo el día con el celular, hay diferentes maneras, ¿no? Y también resaltamos la última pregunta, el tema de la muerte espiritual. Cuando vos preguntaste hoy al principio de qué sentimiento me trae, a mí me trae mucho lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que también, o sea, fueron ciudades que Dios destruyó. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo pudo hacer eso? Se pudo escapar, ¿no? Un señor con un par de mujeres, pero me imagino que habría más de 200.000 personas en esas dos ciudades, o sea, y así todo lo destruyó, como si hubiera caído un meteorito, ¿no? Cuando mandó fuego y las erradicó, esas cosas. Entonces, nos da a entender que también es un Dios de amor, pero también es un Dios justiciero, ¿no? Un Dios de justicia y de rectitud.
y sobre todo, él resalta mucho, tanto como en Sodoma y Gomorra, como este pasaje de Romanos, el tema de todas las inmoralidades sexuales, borracherías, todo, o sea que están en varias partes de la Biblia mencionados también como algo que no es para nada del agrado de Dios. Sí, Así que, y es difícil, o sea, aceptar, ¿no? Eso. sí. Eso que dices es muy cierto. Yo creo que cuando estoy estudiando Romanos, es como Dios nos ofrece un diagnóstico eh, que no es nada superficial de nuestro problema, ¿no? Eh, Misericordiosamente Él nos enseña que nuestro problema es más profundo que es nuestra relación con el pecado, ¿verdad? Todos somos pecaminosos, ¿verdad? Todos siempre, nuestra tendencia humana es rechazar a Dios y todos merecemos la ira de Dios, ¿verdad? Sí. Y yo creo que muchas veces, como vos decías, al ver nuestra naturaleza, el verdadero problema que tenemos, eso nos ayuda a apreciar más la bondad de Dios en el Evangelio, ¿verdad? Hacia nosotros, que no lo merecemos. Como os decía, muchas veces nos enfocamos mucho en el amor y el perdón y el de Dios, pero yo creo que y solo eso nos enfocamos, perdemos ese agradecimiento que al saber nuestra condición, de dónde Dios nos está sacando, ¿verdad? Y lo que merecemos. Y yo creo que por eso Pablo, como les decía al principio, empieza explicando lo que es injusto, o sea, explicando nuestra condición como seres humanos. ¿Para qué? Para después que podamos ver y apreciar y ser maravillados, ¿verdad? Por el perdón que Dios nos ofrece, ¿verdad? Porque ¿a dónde fue o a quién fue que Él impartió toda esa justicia, ¿verdad? Toda esa justicia, Cristo fue el que la asumió, ¿verdad? Por nosotros. Toda esa ira de Dios, Cristo fue la que la asumió por aquellos que confiaban en Él, ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? Al morir por nosotros. O sea, si vos te pones a pensar y a estudiar otras religiones, ¿qué clase de Dios hace eso? ¿Verdad? Entonces, el Dios del Evangelio no puede ser verdaderamente, creo, glorioso para nosotros sin una comprensión profunda de qué tan profundo es nuestro problema, ¿verdad? Entonces, Pablo explica que todos estamos, nosotros en Costa Rica decimos, somos dañados, o todos estamos, ¿verdad?, perdidos sin la gracia de Dios. Y todos tenemos una necesidad desesperada por el Evangelio. Entonces, yo creo que comprender eso, ¿verdad?, la necesidad y ayudarle a otros a entender la necesidad por un Salvador, nos ayuda a apreciar aún cuanto más, ¿verdad?, a Cristo como nos salva. Jesús mismo, ¿verdad?, explica que los que han sido perdonados muchos demostrarán un gran amor a cambio, ¿no? ¿En qué es? En Lucas 7:47, creo que es, ¿verdad? Que dice, pero al que él ha perdonado poco, al que él perdona poco, ama poco, ¿verdad? Entonces, esta semana yo quiero invitarles, ¿verdad? Que consideremos, ¿no? Qué tan oscuro era nuestro camino sin Cristo, ¿verdad? Y cuánto nos ha dado Dios en Cristo y cuánto necesitamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Constantemente nosotros en nuestras vidas. La próxima semana vamos a hablar sobre cómo esto se manifiesta en la sociedad, ¿verdad? Y cómo los corazones de la humanidad comenzaron a oscurecerse y cómo nuestros deseos comenzaron a corromperse, a manifestándose en cosas como pasiones sexuales sesgadas, ¿verdad? Cosas así. Creo que algunos de ustedes están como, wow, la semana va a estar buena, la otra semana va a estar buena, ¿verdad? Pero no los quiero dejar así con mucha desesperación, ¿verdad? Y, y está como bajo, ¿verdad? Esto. Recuerde que el versículo temático de Romanos es Romanos 1, 16 y 17. Eso es el versículo clave y ojalá que lo podamos memorizar, ¿verdad?
ese versículo Pablo dice que el evangelio de Dios se revela su justicia. Y lo que vemos en el evangelio es que su justicia no es un estándar, ¿verdad? Por el que Él nos juzga, sino un regalo de Dios que Dios nos da, ¿verdad? Eso es lo que es su justicia. Así que el evangelio nos muestra que aunque todos somos alejados de Dios, ¿verdad? Y nuestro corazón se ha vuelto egoísta y malvados y corrompidos, Dios siguió todavía aún así viniendo atrás de nosotros, ¿no? Un amor asombroso, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, imagínense, decir que Dios, hay una canción que dice, amor, asombroso amor, ¿cómo puedo decir que tú, Dios, moriste por mí? En inglés tiene más sentido, pero en español algo así es, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Romanos es tan profundo, decía un señor que el Evangelio de Romanos es tan profundo que desconcierta al teólogo, pero es suficientemente simple como para que un niño pueda entenderlo. Entonces, es maravilloso. Entonces, la pregunta es, para nosotros, yo creo que el Evangelio que Romanos siempre nos hace constantemente, cada vez es que si nosotros aceptamos nosotros la autorrevelación de Dios como nuestro propio Redentor. Eso se trata el libro, ¿verdad? Es de traerlos de vuelta a nuestro Padre. Así que la otra semana vamos a estar hablando de esa parte. Como les decía, Pablo empieza primero aclarando lo que es la injusticia y después vamos a tener otras buenas conversaciones.